donde Dios está. Vamos a ver solamente un versículo el día de hoy. Hemos visto Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Hemos visto los primeros 3 versículos. Hoy quisiera que veamos solamente el versículo 4, porque hoy tenemos la cena del Señor después. Y como les dije, el traslado de todas las cosas que tenemos aquí ya no van a quedar nada, ni las cámaras, ni los atriles, ni nada de lo que tenemos. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, porque tú estás aquí, Señor. Hemos levantado nuestras manos a ti en alabanza, en adoración, en señal de rendimiento también, para decirte, Señor, nos rendimos a ti. Tú eres nuestro Dios. Gracias que nos has congregado aquí, Señor. Te pedimos que nos des oídos para oír, Señor. Tú, después de hablar y de dar tu mensaje, Señor, cuando estuviste en la tierra, decías siempre que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y nuestro clamor, Señor, en este día es: danos oídos para oír, danos oídos espirituales, danos ojos espirituales para recibir tu mensaje, Señor, no como teoría nada más, no como una lección académica, sino que entre a nuestra mente, entre a nuestro corazón, quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a leer nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 3, los primeros 4 versículos. Como les dije, los primeros 3 ya los hemos visto, y vamos a enfatizar el 4. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la respuesta de Nicodemo a lo que Jesús le está diciendo. Inmediatamente le sale. Jesús no le está haciendo una pregunta, le está explicando algo, y él, ratito, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, para hacer un repaso, habíamos visto que en el versículo 1, Nicodemo era uno de los fariseos, y de los fariseos importantes, de los principales, ¿verdad? Vimos cómo en el versículo 2 no se acerca a Jesús de noche y le dice: mira, Jesús, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, sino le dice: sabemos. ¿Quiénes sabemos? Los fariseos, los que se reunían, los que querían a meterle trampas y agarrarlo en alguna mala respuesta a Jesús. Lo querían destruir, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, buscaban cómo destruirle. Y sin embargo, Nicodemo le dice: sabemos que vienes de Dios, no hay duda alguna, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, es evidente que tú vienes de Dios. Y entonces nos parecía un poco increíble decir: ¿cómo puede ser que esta gente que sabe, y en sus reuniones seguramente decían: definitivamente viene de Dios, ¿quién puede hacer eso? ¿Cómo lo destruimos? ¿Cómo lo paramos? ¿Entiendes? Que esa sea la respuesta. Y después habíamos visto a través de Romanos 1 que todos nosotros somos así, todos resistimos a Dios, todos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hacemos, nos hacemos enemigos de Dios, porque como dice la palabra de Dios, antes de haber sido reconciliados con Dios, éramos sus enemigos. Y habíamos visto que eso es porque no vemos el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, Jesucristo le dice: tienes que nacer de nuevo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, una persona solamente ha nacido una vez físicamente, es lo que se considera una persona carnal. ¿Ya? En la epístola a los tesalonicenses, la palabra de Dios nos dice que seamos guardados, que Dios nos guarde completamente espíritu, alma y cuerpo. Entonces habla
de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, no ha nacido espiritualmente, es solamente alma y cuerpo. Y a eso nosotros los cristianos y la palabra de Dios lo llama una persona carnal. Ya, entonces cuando usted dice, ¡ay, qué carnal! Es una persona carnal. Está hablando de una persona que ha nacido una sola vez a este mundo, como todos nosotros, y es cuerpo y es alma. Cuerpo, donde me duele, donde me crece el pelo, me tengo que cortar mis uñas, este es mi cuerpo, me canso, me duelen mis piernas. El alma, donde tengo mis sentimientos, donde tengo mis afectos, mis metas, mis emociones. Pero el espíritu, lo que de lo espiritual, lo que se conecta con Dios, no hay. La palabra de Dios dice que antes de conocer, antes de que Jesucristo nos toque y nos dé vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice la palabra de Dios en Efesios 2. Cuando la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no está hablando poéticamente, como cuando uno dice, oh, yo llevo a mi padre en mi corazón. No es que Bolivia está aquí adentro, ¿no? Obviamente es una manera de hablar. Pero cuando la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, está hablando de que espiritualmente estábamos muertos. Solamente teníamos alma y cuerpo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:14. Ya lo habíamos leído, pero valga la pena volverlo a enfatizar. Primera de Corintios 2:14. Lo podemos poner, ¿qué dice ahí? Lo pueden leer. Dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. No dice que no las quiere entender, dice no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando hablamos acerca del reino de Dios, de la soberanía de Dios, de que Dios gobierna, de que Dios reina, de que estamos en la palma de sus manos, para la gente natural o carnal, todas esas cosas son locuras. A ver, hermano, ok, eso está interesante, me parece bien, pero yo no tengo tiempo para eso. Te responden y te dicen, yo tengo trabajo, yo tengo cosas, asuntos que resolver, tengo asuntos que hacer, tengo otras cosas, estoy trabajando, tengo que viajar, estoy haciendo plata. Entonces, cuando le hablas del reino de Dios, le hablas de su justicia, le hablas de un Dios soberano, primero te desechan, como que yo no tengo tiempo para esas locuras. Y número dos, se ofenden. Habíamos visto, vamos a ver rapidito, el Salmo 135, versículo 6. La palabra de Dios dice en el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Todo? ¿Dónde? Ahí está, en la palabra de Dios. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, para la persona natural, para la persona carnal, esto les ofende, les molesta, porque todo lo que Dios quiere lo hace. No, yo decido aquí, yo tomo las decisiones. Dios me puede preguntar si quiere hacer algo, pero yo al final soy el que digo y decido. Entonces, un Dios soberano hace eso. No, Dios es el que decide. Y todo lo que quiere, no dice la mayor parte de las cosas que Dios quiere, todo lo que Dios quiere lo hace, les causa alergia, les molesta a las personas naturales. Pero habíamos visto que para los que confiamos en Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que vemos el reino de Dios, qué fortaleza, qué montaña, qué castillo
qué roca fuerte es saber que tenemos un Dios que lo gobierna todo y que nos ama, ¿verdad? Volviendo a las 4 anclas que habíamos visto antes de comenzar el Evangelio de San Juan. Y verdaderamente, como dice el otro salmo, el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y habíamos visto el ejemplo de John Bunyan, este predicador de Inglaterra en los 1600, el cual Dios lo sustentó por 12 años en la cárcel con su soberanía, con un entendimiento que Dios le dio, y le dijo: tus asuntos no están más seguros en tus manos que en las mías. Yo soy Dios. Y tus asuntos están más seguros y mejor a los pies de mi cruz que en tus manos. Y él, confiando en la soberanía de Dios, pudo aguantar 12 años en la cárcel, donde los que no estuvieron el anterior domingo, los que no se acuerdan, lo único que le dijeron es: no prediques la palabra de Dios. No le dijeron niega a Jesucristo, no le dijeron blasfema el nombre de Jesucristo, lo único que le dijeron es: basta de ese ministerio. Y yo me dijo: no puedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado esa decisión? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hubieran dicho: pero hombre, cállate ya, cree en Dios, está bien, alábale en tu casa, no hay problema, o sea, ¿por qué te vas a meter en problemas? John Bunyan dijo: no puedo, es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y su reflexión que vimos el anterior domingo es muy profunda. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las cosas son mejor en mis manos, porque tengo una esposa, tengo hijitos, una hijita, la mayor es ciega, no los puedo dejar así. Mejor me callo y les sigo proveyendo a ellos. Y él dice: no puedo llegar a esa conclusión, es decir, voy a negar el ministerio que Dios me ha dado para hacerme cargo de mi familia, porque las cosas van a estar mejor y más seguras en mis manos que siguiendo haciendo la voluntad de Dios y confiando que Él se encarga de nuestras vidas. ¿Verdad? Entonces, sumamente poderosa la vida de John Bunyan, y los que no han visto no han leído ese libro que se llama La Gracia para el mayor de los pecadores, es su autobiografía, se la recomiendo, no es un libro muy grande. Entonces, y también habíamos visto que no nos tenemos que desanimar, porque la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un grano de mostaza, ¿verdad? Que comienza siendo el más pequeñito y después crece y abarca todo. Entonces ahora nosotros podemos decir: sí, hermano, pero yo creo en la soberanía de Dios, yo creo en el reino de Dios, sé que he nacido de nuevo porque amo a mi Señor Jesucristo, pero todavía me afano, me preocupo. Tranquilo, la semilla ya ha sido plantada, y en lo que Dios la va regando con su Espíritu Santo y con su palabra, esa semilla va a ir creciendo y te vas a dar cuenta que abarca todo: tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu provisión, tu casa, tu esposa, tus hijos, todo, porque Dios lo gobierna todo, y todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Entonces, vemos la respuesta de Nicodemo, que es una respuesta completa y absolutamente natural. Es más, si me pongo a preguntar, en mi naturaleza, tal vez antes de conocer al Señor, hubiera preguntado yo exactamente lo mismo, ¿sí o no? Entonces, de cierto te digo que para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No hace sentido. Entonces, la respuesta de Nicodemo es una respuesta según el entendimiento humano, una respuesta carnal, una respuesta según nuestra limitación. Y si se dan cuenta, muchas veces cuando uno le está hablando a algún pariente o a alguna persona o un amigo que no conoce del Señor, sus respuestas son así, y como que nos choquean, nos paran, ¿no? Le estás hablando del Señor, el Señor es tu proveedor, y te dice: ¿el Señor me va a pagar mis cuentas? Y te dejas mover. ¿Cuál es la respuesta a eso? Por supuesto. ¿Tú crees que tú te estás pagando tus cuentas?
¿Tú crees que tú siquiera tienes el aire que estás respirando no te lo está dando Dios? Por supuesto. No, pero que Él me va a escribir los cheques, ¿me entiendes? O sea, empiezan a hacernos la guerra con cosas tan mundanas e insignificantes que quieren hacer que nosotros retrocedamos en nuestra fe y en nuestra confianza. Y valga el paréntesis aquí, que esto de reducir los debates y las conversaciones a enfoques sumamente minúsculos e insignificantes y mundanos es una característica, una estrategia, una táctica del enemigo. Por ejemplo, estoy haciendo un paréntesis ya. No sé si ven en las noticias, por ejemplo, uno está viendo en las noticias y dice: esta gente se entró en Nueva York, hicieron manifestaciones y rompieron vidrios, se robaron carteras de la tienda, salieron corriendo. ¿Y qué hacen los policías? Los agarran, los registran y los vuelven a soltar. Y uno dice: pero qué barbaridad. Los agarran, los registran y no los meten a la cárcel, los vuelven a soltar. Y ahí viene el argumento de ¿por una cartera lo vas a meter a la cárcel? ¿Por un celular le vas a arruinar la vida a este joven? Y como uno dice: bueno, no es por una cartera, no es por un celular, estás reduciéndolo a una cosa sumamente insignificante que te hace, hay que meterlo a la cárcel porque es un ladrón y es un vandálico. ¿Me entiendes? Pero en lo que reduces el argumento a lo más simple e insignificante, que Dios me va a escribir los cheques, como para decir: ¿qué estás queriendo probar con ese argumento? Dios es tu proveedor. El hecho de que estés con vida es porque Dios te está dando vida. Entonces, no echarnos para atrás, y vamos a ver la respuesta de Jesús el próximo domingo. No se echó para atrás con la respuesta de Nicodemo. Y le digo: bueno, no, pues, o sea, no es tan así. Él siguió hablando lo que estaba hablando. Nicodemo le interrumpe y dice: ¿cómo puede ser? Es más, Nicodemo ni siquiera dice, la pregunta que le hace Nicodemo no dice: ¿puede acaso Dios meter por segunda vez a un hombre ya viejo en el vientre de su madre para que nazca de nuevo? O sea, Nicodemo saca a Dios completamente de la ecuación y dice: ¿qué puede hacer el hombre para nacer de nuevo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo le hago? Dame instrucciones prácticas, dime cosas específicas que se apliquen a mi diario vivir. Dame los 5 pasos que tú me entiendes. Y nosotros, como humanos, como gente natural, en nuestra humanidad lo que queremos es eso. Lo que queremos son cosas tangibles, prácticas, 5 pasos para llegar a la felicidad. Eso no existe, amados hermanos. Es el conocimiento de Dios, es el que Dios te abra los ojos y tú poder deleitarte en la soberanía de Dios, en saber con sus manos. Y lo que Dios quiere no son pasos, lo que Dios quiere es que lo ames y que lo conozcas. Vamos a ver más adelante en Juan 6, cuando nos toque ese capítulo, que se le acercan los fariseos y los saduceos a Jesús y le dicen: ¿cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús dice: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Lo que Dios quiere es que tú creas, que tú confíes en Él. Bienaventurados y benditos todos los que confiamos en Él y dejamos nuestras cargas a sus pies. El mundo, el hombre natural nos ve como locos, irresponsables. ¿Cómo vas a hacer eso? Nosotros sabemos que tenemos confianza. Y Dios, ¿saben qué? Ahí es glorificado, en los que confían en Él. Nos habla la palabra de Dios en Romanos 4 acerca de Abraham, que dice que no es 4, pero es en Romanos, donde dice que creyó a Dios ya de 100 años en que Dios le iba a dar un hijo como Él había prometido. Y dice: se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo das gloria a Dios? Fortaleciéndote en fe, creyendo en Él, confiando en Él.
al final Abraham? ¿Tuvo a Isaac o no tuvo a Isaac? ¿Tuvo a Isaac de Sara, su mujer que era estéril, o no tuvo un hijo de Sara? Porque Dios es fiel y verdadero. Entonces, bienaventurados los que confían en Él. Entonces, la respuesta a Nicodemo, obviamente, dice, ¿cómo puede el hombre volver a entrar la respuesta es, no puede. No se puede. No puedes entrar por segunda vez. Es más, vamos un ratito a Lucas 12, 25. Si podemos ver el Evangelio de Lucas, capítulos 12, versículos 25 y 26. Ya cuando lo tengamos en la pantalla lo leemos. Lucas 12, 25 y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Y el versículo 26 dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En otras palabras, Jesús dice, no pueden hacer nada. No solamente estamos hablando de entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Nada. ¿Cuál de nosotros podemos hacer algo siquiera sin Él? Les voy a dar un ejemplo que he estado viendo en esta semana que me pareció sumamente interesante para que vean lo limitados que somos, lo tremendamente limitados. El hombre es muy arrogante, cree que puede hacer cosas. Si hemos llegado a la luna, y no sé. Para comenzar, la luna y la tierra son 2 granitos de arena en el universo entero y como que nos hemos movido de aquí y ya nos creemos máquinas. Pero ¿ustedes saben cuánto es un milímetro? Hagan a ver con sus deditos, más o menos cómo es un milímetro, ya más o menos. Ahora, si usted agarra ese milímetro y lo divide en 1.000.000 de partes, en 1.000.000 de partes, ¿sabe qué se llama eso? Un nanómetro. ¿Ya? 1/1000ª de milímetro es un nanómetro. Ahora, en todo el ¿cómo se llama? El espectro visible de las ondas electromagnéticas o de los rayos de luz, ¿usted sabe cuánto es lo que el hombre puede ver? Estamos hablando desde lo más mínimo, digamos, lo que yo estaba viendo que me pareció súper interesante, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, los microondas, los rayos de radar, los rayos de radio, de televisión, de AM, de FM. O sea, tenemos un rango, una escala, un abanico de ondas electromagnéticas. ¿Usted sabe cuánto es lo que nosotros podemos ver de ese rango? Entre el nanómetro 380 y el nanómetro 780. En el nanómetro 380, más o menos, vemos un poco de violeta. Y en lo que usted sigue avanzando, va viendo azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo, y 781, 782 ya no ve nada. Ahora, si 1 milímetro es así, y un nanómetro es 1/1000ª parte de ese milímetro, ¿qué tan grande es entre 380 nanómetros y 780 nanómetros? Todo lo que vemos a nuestro alrededor es ese hilito en toda la gama de ondas electromagnéticas que existen. Y ahí es donde vemos todo. No sé si le da mi corazón, ¡qué limitación! O sea, ni siquiera es que podemos ver, bueno, desde aquí hasta aquí, tenemos un rango de 5 metros. Sí, eso es todo lo que podemos ver. Y si estamos hablando de esa limitación en el ámbito creado, en el ámbito natural, imagínense en la realidad espiritual. Amados hermanos, ¿podemos aumentar medio codo a nuestra estatura? ¿Podemos decidir hacer latir nuestro corazón? Ustedes saben que en el vientre de la madre
por la gracia de Dios y la voluntad de Dios, un día Dios dice, empieza a latir. Y ahí le hacen el sonograma y oh, ya tiene latido de corazón. Un día comenzó a latir nuestro corazón. ¿Y hasta cuándo va a latir? Hasta que Dios quiere diga y para. Ninguno de nosotros puede hacer nada para hacerse latir su corazón. ¿Alguno de nosotros ha decidido dónde nacer? ¿Alguno de nosotros ha escogido los padres que tener? ¿Alguno de nosotros ha escogido su color de cabello? Y yo quiero tener o los colores de sus ojos, o su estatura, o nada. Estamos hablando de nuestro primer nacimiento, en lo natural. Entonces, cuando Jesucristo dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿cuánto tenemos que hacer nosotros para nacer de nuevo? Es gracia de Dios, amados hermanos. Los que hemos nacido de nuevo es por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Y nos tenemos que sentir sumamente privilegiados, porque no hay nada que podamos hacer. Si quieres hacer cosas para llegar al reino de los cielos, si quieres hacer cosas para que Dios te mire y tenga de ti misericordia, estás tratando de, como un hombre viejo, entrar nuevamente al vientre de tu madre para nacer de nuevo. No se puede. Lo único que podemos hacer es clamar es el Señor, ten de mi misericordia, porque todo depende de ti. Y eso, como evangelistas, nos debería dar muchísimo gozo y muchísima paz de saber que no depende de qué tan buenas sean nuestras estrategias de evangelismo. El que toca corazones, el que hace nacer de nuevo, y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando Jesús le sigue hablando a Nicodemo en el capítulo 5, 6, en el versículo 5, 6 y 7. Todo está en las manos de Dios. El Espíritu Santo es como el viento. Tú no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, ni a quién toca, ni a quién no toca. No lo puedes dominar. Y en su misericordia Dios ha tenido gracia para cada uno de nosotros, para que lo conozcamos. Entonces, si no tuvimos que hacer nada que hacer o decidir para nuestro primer nacimiento, tampoco tenemos nada que hacer o decidir para nuestro segundo nacimiento. En Mateo 19:25 los apóstoles le dicen a Jesús, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces vamos a terminar aquí. Quisiera que leamos Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, y con eso cerramos por este día. Tito, el epístola de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios, y regocíjese de que Dios haya tenido misericordia de usted y de mí. Dice, porque nosotros, se está refiriendo a usted y a mí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si eso le ofende, despiértese, así es como usted era antes de Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, cuando ahora tienes que nacer del agua del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Nos salvó por su mucha misericordia, no por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. El hecho de que usted esté aquí, el hecho de que yo esté aquí, el hecho de que estemos escuchando la palabra de Dios y recibiendo su mensaje, es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. Entonces ahora nos toca la cena del Señor.
Hoy tenemos la Cena del Señor porque es el último domingo de mes. Entonces vamos a continuar directamente, si podemos poner por favor 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23, y con esa lectura vamos a pasar a la institución de la Cena del Señor, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebieseis esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Vienen aquí unos versículos sumamente pesados, sumamente fuertes. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y cuando la palabra de Dios en el versículo 29 dice come y bebe indignamente, está explicando lo que eso significa. Come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor. No es un pancito, no es un juguito de uva, no es, bueno, todos se han levantado, entonces yo también me voy a levantar. Amados hermanos, estamos haciendo algo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó en nuestro. Cada vez que comen de este pan y beban de este vino, están recordando mi sacrificio por ustedes. Esa gracia por la cual el Señor nos salvó, que hemos hablado, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Esa gracia no fue una gracia barata, no fue una gracia de, ¿por qué quiero yo te salvo a ti, y ya, y Dios es así de caprichoso? Le costó la vida de su Hijo unigénito, lo mandó para que dé su vida por nosotros. Y nuestros pecados, los míos y los de usted, fueron pagados por Él en la cruz. Lo que usted y lo que yo nos merecemos, Él dijo: denme a mí, eso que Gonzalo se merece, dámelo, yo lo recibo. El pan, el puño y el calar y los hospitales y la muerte en cruz, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, estamos recordando esta su muerte. Gracias, porque tuviste misericordia de mí y me salvaste con tu propia vida. Amén. Entonces vamos a hacer una fila por aquí y vamos a ir pasando.